Bienvenidos a Aprendiendo a Amar a México. Hoy visitaremos el estado de Querétaro, ubicado en el centro del país. En la ciudad de Santiago de Querétaro podrán apreciar casas de estilo colonial, así como templos barrocos y neoclásicos. Su centro histórico fue nombrado Patrimonio Mundial por sus extraordinarias edificaciones de herencia virreinal. Prueba de ello es su acueducto monumental de 74 arcos, uno de los más grandes de México y símbolo de la ciudad de Querétaro. ¿Se imaginan disfrutar de una copa de vino y un trozo de queso? Pues en el estado de Querétaro existen viñedos que evocan aromas, queserías artesanales que despiertan sabores sin igual. El punto de partida para iniciar este deleite gastronómico es Tequisquiapan, un tranquilo pueblo mágico de estilo virreinal con angostas calles adoquinadas, coloridas fachadas adornadas con ventanas de hierro forjado, que cada mes de mayo celebra su feria del queso y el vino. Continuamos en Aprendiendo a Amar a México. El primer lugar de nuestro conteo tiene que ver con un instrumento musical. Antes de conocer la escuela de laudería, debemos de saber qué es un laudero. Y yo se los voy a explicar. Un laudero es la persona que construye, arregla y repara instrumentos musicales de cuerda frotada de gran calidad, aplicando tanto las técnicas tradicionales como las modernas de hoy en día en todo el proceso de su producción. Esto es lo que hace un laudero. Querétaro, al ser una ciudad llena de tradiciones, es justamente la sede donde se encuentra la única escuela en Latinoamérica que ofrece la licenciatura en laudería. Aquí preparan y forman lauderos de alto nivel profesional que se dedicarán a la producción y reparación de valiosos violines, violas y violonchelos. Aunado a los conocimientos musicales de cada estudiante, la escuela logra que los egresados tengan una formación multidisciplinaria. Esta institución pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Consejo Nacional para la Cultura, y fue creada en 1987 como respuesta a las necesidades de formación académica y profesionalización en este campo del arte. La carrera de laudería tiene una duración de 5 años. Es como tal una licenciatura y cuenta con materias como taller de construcción de instrumentos, conjuntos corales, conjuntos instrumentales, física y mecánica de la madera, laboratorio de acústica e historia de la música, entre otras. Los egresados de esta licenciatura trabajan produciendo estos instrumentos a nivel de manufactura, reparándolos y restaurándolos a nivel particular a músicos, orquestas y coleccionistas, o también en grandes instituciones de música en todo el mundo. En el lugar número 10 de los 11 más de Querétaro aparece una casona convertida en museo, la Zacatecana. En una de las preciosas casonas del siglo XVII de la ciudad de Querétaro, encontramos el Museo Casa de la Zacatecana. En 1992, el licenciado José Antonio Origel compró esta casona con la ilusión de convertirla en un museo para exhibir su colección de antigüedades. Desafortunadamente murió un año después, pero su esposa llevó a cabo la idea original, exponiendo aquí el legado de su marido, con la intención de compartirlas con los queretanos y sus visitantes. El Museo de la Zacatecana resguarda obras de arte de México, Europa y Oriente de los siglos XVII al XX. En 11 salas cuidadosamente restauradas, se presenta una rica colección de pinturas virreinales y del siglo XIX. También podemos admirar una impresionante colección de 53 Cristos de diferentes épocas, estilos y materiales. Otra colección que podemos ver aquí es la de 43 relojes de distintas épocas y materiales que van desde madera, bronce, mármol hasta el cristal. En algunos de los salones encontramos exquisitos muebles y objetos de uso cotidiano de diversas épocas, que nos enseñan mucho de cómo era la vida en esos tiempos. En Querétaro se puede viajar al pasado y también al origen más puro de la naturaleza. El número 9 en esta lista de los 11 más es un fabuloso invernadero, la Quinta Xmol. En 1920 fue fundado el invernadero La Quinta por la bióloga Carolina Wagner y su esposo, el pintor Fernando Xmol, con el fin de estudiar y divulgar el conocimiento de las plantas cactáceas y otras suculentas. En el pueblo de Cadereyta se encuentra ubicada esta fantástica quinta, la cual cuenta con una enorme variedad de plantas de colores, texturas y formas de variados tamaños,
Estas especies seguramente te dejarán maravillado, pues hoy en día la Quinta Xmol es uno de los más importantes invernaderos de América Latina. Hoy, a pesar de que han pasado ya tantos años, la quinta es atendida por la cuarta generación de esta familia. La Quinta Xmol y el trabajo que en este lugar han llevado a cabo muchos investigadores y técnicos de talla internacional es reconocida en todo el mundo. Entre las especies más atractivas con que cuenta la quinta está la de los viejitos, unos cactus que tardan aproximadamente 300 años en dar flor. Esta longeva especie llega a vivir un promedio de 500 años. Ahora entendemos por qué este nombre es tan apropiado, además de que su apariencia casualmente es como de una cabellera blanca. También encontramos las tradicionales biznagas, que son utilizadas en la medicina tradicional y en exquisitas recetas de la cocina regional. Las sábilas, africanas o mexicanas, cuyas aplicaciones son múltiples y también se les conoce como una planta medicinal. La filosofía de la quinta es preservar la flora, estudiarla y reproducirla, ayudando a que en el mundo se sigan cultivando los cactus y las suculentas con amor y cuidado. La Quinta Xmol es un sitio en el que conoceremos todo acerca de las plantas, sus cuidados y origen. Es un sitio que, más allá de su belleza, nos enseñará la verdadera relación del hombre con la semilla y la tierra. Y esto es solo una muestra de lo que nuestros amigos queretanos han seleccionado. En el número 7 de los 11 más de Querétaro aparece Amealco. La palabra Amealco significa lugar de manantiales o donde brota el agua por entre las rocas. Amealco se fundó en 1538. Cuenta la historia que en 1820 llegaron un grupo de españoles y franceses con el propósito de explotar la industria maderera, la cual llegó a tener tal auge que esta zona se convirtió en una de las más importantes abastecedoras de madera en México. Es también un pueblo que mantiene su identidad a través del tiempo, ya que encontramos indígenas artesanos que todavía visten sus trajes típicos y mantienen sus tradiciones. La plaza municipal está rodeada de pintorescas casas y calles construidas en el año de 1538. Tiene muchos desniveles y escalones que nos conducen al centro de la plaza, en donde podemos tomar un descanso en una de sus bancas y admirar los portales. El edificio que actualmente ocupa la presidencia municipal es del siglo XVIII y originalmente fue una casa habitación construida con muros de piedra, entre pisos de vigas y ladrillo y cubierto de concreto. También encontramos la Casa Cultural de la parroquia de Santa María de Amealco, la Casa de la Cultura y el conocido convento y colegio de Amealco. La artesanía es algo muy puro en este pueblo. Es un municipio donde los trabajos de alfarería, las piezas y utensilios de cerámica son inigualables. Aquí de verdad se respira verde y con muy poca interrupción de presencia humana. La gastronomía es un verdadero manjar, como el mole rojo, el verde o el suculento mole de guajolote, un platillo destacado del sur del estado. Los fines de semana siempre encontraremos los típicos y deliciosos tacos de barbacoa, una verdadera delicia. Y si de comer y beber se trata, en la posición número 5 los queretanos nos llevan a uno de sus lugares consentidos para hacerlo, donde también podrás pasear y disfrutar de su excelente clima. Tequisquiapan es ideal para pasar un relajado fin de semana. Es conocido por ser un remanso de paz y tranquilidad, donde todos los días disfruta sus grandiosos cielos azules, sus angostas calles adoquinadas, sus coloridas paredes adornadas con ventanas de hierro forjado, abrazadas por enredaderas y flores de bugambilia. Es, sin duda, el encuentro con los sabores de la auténtica provincia mexicana. Tequisquiapan se fundó en 1551, con el nombre de Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes. Casi durante 300 años tuvo una población de mayoría indígena. En gran parte, a eso se debe su arquitectura sencilla y armoniosa. En 1656 cambia su nombre a Tequisquiapan, palabra de origen náhuatl que significa lugar de aguas y tequesquite. Tequisquiapan es un pueblo hermoso, con una atmósfera cálida que te hace recordar momentos de infancia. Es un lugar para caminar despacio, recorrer plácidamente la Plaza Miguel Hidalgo con su hermoso kiosco del siglo XIX o dar un paseo a caballo mientras escuchas las campanas del Templo de Santa María. Al recorrer este bonito lugar, puedes comprar en sus tiendas todo tipo de artesanías,
como sus famosas canastas de vara y mimbre y los sombreros. Para rematar la tarde, puedes ir a comer a sus portales sus suculentos platillos típicos, tomar un café con tus amigos y probar la riquísima nieve de frutas mientras observas el atardecer. Sus calles, además de armoniosas, guardan también cierto romanticismo que hará que te enamores y lleves contigo grandes recuerdos de este pequeño pueblo en el estado de Querétaro. En el cuarto puesto aparecen las misiones franciscanas, maravillas del barroco indígena en la Sierra Gorda. Estas 5 misiones franciscanas son un verdadero encuentro tanto por su historia como por su creación arquitectónica. En sus mismos nombres muestran la mezcla de lo español con lo indígena. Santiago de Jalpan, Nuestra Señora de la Luz de Tancoyotl, San Miguel Conca, Santa María del Agua de Landa y San Francisco del Valle de Tilaco. La historia cuenta que en 1750, Fray Junípero Serra llegó con un grupo de misioneros franciscanos a Jalpan para evangelizar y frenar los abusos del capitán José Escandón, quien un año antes casi extermina a todos los grupos de Sierra Gorda que no se sometían. Fray Junípero fue un verdadero humanista de la época. Lo primero que hizo al llegar fue aprender pame, la lengua nativa. Fundó cooperativas, apoyó el reparto de tierras y organizó un gobierno indígena en cada misión. Con la llegada de los franciscanos, la zona tuvo un auge sorprendente. La construcción de los 5 conjuntos misionales de mampostería fue posible gracias al trabajo de los indígenas, a quienes los franciscanos enseñaban los oficios y les pagaban sus jornales. Las misiones se concebían como una fase de transición hacia la integración de los indígenas al sistema de la Nueva España. Así que cuando en 1770 el arzobispo entregó las misiones a los curas seculares y se privatizaron las tierras y los indígenas tuvieron que pagar diezmo, el periodo de oro habría de acabar. Los indígenas regresaron a sus rancherías y las misiones comenzaron su decadencia. Pero lo construido sigue en pie para mostrarnos que las utopías son posibles. ¿Estás listo para ver la belleza de la naturaleza en todo su esplendor? Conozcamos el tercer puesto. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda está ubicada al norte de la ciudad de Querétaro. En su majestuosa vegetación se pueden admirar una excepcional riqueza de especies y ecosistemas que representan el 32% del total del territorio estatal. Es simplemente espectacular. Posee un área especializada en la observación de aves, desde colibríes hasta zopilotes, pasando por una enorme biodiversidad. En esta belleza natural se puede acampar. El Cerro de la Media Luna es un gran escenario para admirar el río Extoras. También está Puente de Dios, una caverna que puede ser explorada cuando baja el nivel del río. En la presa Jalpan podemos pasear en bote o recorrer caminos en bicicleta, apreciando aves acuáticas y terrestres. Se puede practicar también la pesca deportiva. Una visita obligada es San Juan de los Durán, donde se encuentra el albergue ecológico Ojo de Agua, con hermosos bosques templados y auténticos fósiles vivientes. Por último, visitaremos La Trinidad, una maravilla donde se guardan tesoros biológicos. Sus bosques son incomparables, al igual que sus formaciones rocosas. Hay excursiones al camino que nos lleva al Cerro Quebrado, en donde habitan leyendas de gnomos y hadas. La Sierra Gorda es un lugar digno de visitarse, sobre todo por ser una auténtica belleza natural. Nos acercamos rápidamente a la primera posición para conocer el sitio favorito de los queretanos según nuestra encuesta. Pero antes, visitemos un lugar famoso por ser un centro energético que es auténticamente mágico. El número 2 de los 11 más. La Peña de Bernal se formó a partir del magma solidificado de un volcán en extinción con el paso del tiempo. Por la erosión, el resto del volcán desapareció, quedando solo la lava sólida que hoy forma la peña. Bernal es un hermoso pueblo colonial rodeado de calles y callejones, fundado en el año de 1647. Este pequeño lugar fue nombrado Pueblo Mágico por sus tradiciones, su historia y sus inigualables fiestas culturales como el equinoccio de primavera, donde la gente viene a la peña a tomar energía. Dicen que quien recibe energía de esta peña puede llegar a los 90 años de vida. Lo cierto es que la Peña de Bernal es la tercera más grande del mundo. La tranquila belleza del pueblo contrasta con la magnificencia de la peña, dándole a Bernal una atmósfera muy especial que atrae visitantes del mundo entero.
La belleza de sus construcciones ha sido escenario de varias películas. A pocos minutos de Bernal se encuentra la misión chichimeca de Santo Domingo de Soriano, construida a finales del siglo XVII por los dominicos y casi desde su inicio ha sido el santuario de la Virgen de Dolores. El templo es muy visitado, sobre todo en los meses de marzo, abril y septiembre de cada año. El lugar más votado por los habitantes de Querétaro, según nuestra encuesta, es una hermosa ciudad testigo de la historia: Santiago de Querétaro. El famoso Santiago de Querétaro tiene mucha historia que contar. Durante el virreinato fue la tercera ciudad en importancia del reino. Su centro histórico ha sido nombrado Patrimonio Mundial por ser un ejemplo insólito de ciudad virreinal española. Además de la extraordinaria arquitectura de algunas de sus construcciones de los siglos XVII y XVIII, destaca el trazo de la ciudad. En nuestro recorrido se nos aparece imponente el Acueducto de Querétaro, que es una construcción monumental que tiene 74 arcos con una altura de 23 metros y una longitud de 1.300 metros. Este acueducto es el símbolo de Querétaro y uno de los más grandes de México. Esta construcción existe gracias al Marqués del Villar del Águila, quien lo mandó construir por petición de las monjas capuchinas para solucionar problemas de abastecimiento de agua potable. Además de ser inversionista, el marqués trabajó en toda la obra. Según la leyenda, estaba enamorado de una de las monjas y por eso gastó una fortuna en la construcción. Y no menos historia tiene el Cerro de las Campanas de Querétaro. Aquí aconteció un solo hecho que duró segundos, pero que le dio fama y un lugar en la historia de México. Se trata del triple fusilamiento de un emperador, un presidente y un general. En 1867, Maximiliano de Habsburgo entregó su espada al general Escobedo, lo cual significaba una absoluta rendición. Maximiliano y sus generales, Miramón, expresidente de México, y Tomás Mejía, fueron juzgados por un tribunal de guerra y sentenciados al fusilamiento. El 19 de junio, al amanecer, fueron llevados al Cerro de las Campanas para cumplir la sentencia. 18 soldados terminaron con 5 años de intervención francesa y el gobierno de un extranjero. Después del fusilamiento, se colocaron 3 cruces de madera, que hoy se encuentran en el Museo de Querétaro. Hoy, en el Cerro de las Campanas, existe un pequeño obelisco que recuerda este histórico hecho. Reanudadas las relaciones, Austria pidió permiso para construir una capilla en honor a Maximiliano. Vale la pena hacer recorrido por el centro histórico y conocer los secretos y leyendas que guardan las construcciones de esta hermosa ciudad, en donde también encontraremos un sinfín de restaurantes con terrazas al aire libre para disfrutar las delicias de la gastronomía queretana. Nuestro primer punto en la agenda está ubicado dentro de la capital queretana. Es probable que en este lugar México haya alcanzado la tan ansiada soberanía por la que se había luchado durante muchas generaciones. El lugar en donde fue fusilado Maximiliano de Habsburgo. La importancia que tiene Maximiliano en la historia de México, sin duda es porque después de la independencia política de 1821 respecto de España, la inestabilidad política, social y económica fue la que campeó en México. Entonces unos ilusos, malinchistas, cercanos a Europa, creyeron que ofreciendo el trono de México a un príncipe extranjero se iba a solucionar la inestabilidad. Y se decidieron por Maximiliano de Habsburgo. Era un buen hombre, tenía sueños democráticos. Sin embargo, bajo engaños, dizque 300 notables mexicanos votaron para que él viniera. Llega a México y se inaugura un imperio, pero un imperio de sangre, un imperio que venía a destronar a la República, electa legalmente, y que con la fuerza de las bayonetas quiso construir un gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional. Los conservadores radicales, al ver que el imperio no se sostenía, no quisieron que la República los tomara a sangre y fuego en la Ciudad de México, capital del imperio, y peligraran sus bienes, sus vidas, sus libertades.
y con engaños lo mandan a Querétaro, que porque aquí tenía muchos seguidores. El imperio no, pero sí Maximiliano. Aquí el sitio dura 71 días. Si bien Maximiliano llegó el 19 de febrero, el sitio formalmente comienza el 6 de marzo por el rumbo del Cerro de las Campanas. Se dan los primeros escarceos de guerra. La ciudad padeció hambre, sed, había un cañonazo cada hora durante 71 días. Comenzaron el sitio de Querétaro 31,000 republicanos al mando del general Mariano Escobedo contra 9,000 imperialistas al mando de Leonardo Márquez, que era el segundo de Maximiliano en la jerarquía imperial. Cuando termina el sitio de Querétaro el 15 de mayo, en la madrugada, ya eran 50,000 juaristas contra 5,000 imperialistas. La diferencia era mucha. No tomaron la ciudad a sangre y fuego por órdenes precisas de Juárez, evitar un derramamiento inútil de sangre. Quien mejor nos relata la vida de Maximiliano en esas últimas horas es el doctor Samuel Bach. Nos dice cómo no comía, cómo las monjas teresianas y otras se esmeraban en mandarle fruta. Ya carne no había en Querétaro, pero sí ropa blanca, comidas blandas. Pero Maximiliano estaba fuera de este mundo desde mucho antes. Vivía dopado, es decir, recibía 2 raciones diarias de droga para quitar el malestar estomacal. Fueron de espanto sus últimas horas. La droga era opio. Los reclutas terminaron amándolo. Los que lo cuidaban eran 2 guardias frente a su celda todo el día, todos los días. Terminaron queriéndolo porque vieron que era buena persona. Pero los mulas de allá abajo no lo dejaban dormir. Había 2,000 soldados en el edificio que hoy llamamos Capuchinas. Maximiliano tenía que ser sentenciado. Sin embargo, Benito Juárez cubrió las formas llevándolo a un juicio ante un consejo de guerra. ¿Qué delitos? El principal, pena de muerte, atentar contra la soberanía nacional, haberse prestado a los intereses de Francia para invadir México de una manera injusta. La visita de Maximiliano a México costó más de 1 millón de vidas. El Cerro de las Campanas obtiene su nombre por el sonido metálico que hacen las piedras en ese lugar. Maximiliano jugaba el papel de cabecilla de los ultraconservadores, pero él era liberal. Y Juárez, que representaba a los liberales, no tan radical, él era moderado, sostuvo la dignidad de la República, se alza como un paladín para defender lo nuestro. Es mentira que todas las poblaciones aclamaran al imperio. Entonces, cuando gana Querétaro, era el héroe principal, era el gran hombre, tosudo, tenaz, trabajador. Sus problemas del hígado y sus problemas de angina de pecho se reflejaron más tarde, sobre todo al perder a Margarita. Pero en el momento que le gana a Francia y fusila a Maximiliano, le dio una lección al mundo de que ninguna potencia extranjera iba a volver a entrar a América, ni siquiera a México, a América. Se ha dicho hasta el cansancio que hubo una traición en Querétaro para entregar a Maximiliano. Y se lo achacan a Miguel López, compadre de Maximiliano. Querétaro fue tomado porque ya no podían sostenerse los imperialistas con 5,000 hombres contra 50,000 republicanos. Maximiliano mandó a Miguel López a conferenciar con Escobedo y se ponen de acuerdo para la entrega de Querétaro. López fue enviado por Maximiliano porque Maximiliano era noble. Quería ahorrarle vidas y sangre a la población de Querétaro. Escobedo le recibió la espada, la rendición,
como a las 7 de la mañana, para no provocar más groserías a la figura de Maximiliano, se ordena a un antiguo amigo suyo, el coronel republicano Rincón Gallardo, que lo lleve por la periferia de la ciudad a la cruz, pero ya no como general en jefe, sino como preso de la República. Aquí fueron interrogados para su juicio. Aunque el juicio fue legal, pues tenía todos los defectos de los juicios de aquellas épocas. Finalmente, ese 19 de junio se levantan a las 4 de la mañana, se bañan, oyen misa, comulgan, desayunan pollo, vino tinto y café, y a las 6:30 salen cada quien en un carruaje rumbo al Cerro de las Campanas, tomando aquí por esta partecita de Guerrero y todo Hidalgo, hasta llegar al Cerro de las Campanas a las 7 de la mañana. Miramón y Maximiliano iban bromeando desde la salida de la puerta sobre su vestuario, sobre que si era la primera vez que lo fusilaban o ya llevaban varias, y Tomás Mejía no hablaba. Los colocan en la cumbre del Cerro de las Campanas, el cadáver vino y se depositó aquí en Capuchinas, en la parte de abajo, al igual que el de Tomás Mejía. Después es llevado el cadáver al entrepiso de lo que hoy es el Archivo General del Estado en Madero 70, que era el Palacio de Gobierno. Ahí Juárez llega el 5 y 6 de julio, duerme, y en la madrugada del 6 de julio, como a las 3 de la mañana, junto con Lerdo de Tejada y un escuincle de apellido Díez Marina, van y visitan el cadáver de Maximiliano. No se conocieron en vida, por más que Maximiliano lo buscó para hacer un congreso constituyente y una nueva constitución. Y finalmente es llevado su cadáver de Querétaro a México hasta el 7 de septiembre de ese año. A él como persona lo amaron mucho. Era caballeroso con los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos. Hizo obras de beneficencia a lo que hoy es la Universidad Autónoma de Querétaro, el viejo Colegio Civil. Donó biblioteca, donó sus cartas de marear, es decir, sus mapas de mar y todo. Maximiliano era noble, pero no era inteligente. Era más inteligente Carlota. Carlota nació desde la cuna para ser mujer de Estado. Lástima que le tocó una época machista en que la mujer era menos que nada. Carlota se preparó para ser estadista y ella es la única mujer que ha ocupado la primera magistratura mexicana. Maximiliano, en sus largos viajes que hacía al interior de la República, la nombró lugarteniente del Imperio. Y la que tomaba las decisiones más importantes fue ella. Por ejemplo, dos de las que todavía gozamos como mexicanos y queretanos. Hacer la maternidad, es decir, un hospital gratuito para mujeres solas, viudas, solteras, madres dejadas. Ahora es el Hospital Civil de Querétaro, estuvo en Santa Rosa de Viterbo. 2, el libro de texto gratuito. No lo inventó López Mateos, lo inventó Maximiliano por idea de Carlota. Tal y como aquellas viejas tradiciones de la conquista, en la cima del Cerro de las Campanas se encuentra un enorme monumento a Juárez. Y es que sería él quien a partir de este momento encabezaría uno de los procesos más importantes de maduración de nuestra nación. Seguimos nuestro recorrido por Querétaro y un lugar que no pueden dejar de visitar es el pueblo mágico de San Sebastián Bernal. Apacible lugar lleno de artesanías y dulces tradicionales, como las alegrías. Su mayor atractivo, si buscan aventura y diversión, es caminar por su afamada Peña de Bernal, uno de los 3 monolitos más grandes del mundo, formado por el magma solidificado de un volcán en extinción. Entre las principales artesanías de Querétaro destacan su cerámica de barro, su bordado y telares rústicos. Muestra de esta inigualable artesanía son sus famosas Marías, coloridas muñecas bordadas a mano en el municipio de Amealco, apreciadas en todo el mundo. Quédense aprendiendo a amar a México.
San Juan del Río es el segundo municipio más importante de Querétaro y se encuentra a tan solo 160 kilómetros de la Ciudad de México, menos de 2 horas de camino por la autopista 57D hacia Querétaro, la capital del estado. Iniciaremos nuestro recorrido por la Plaza de Armas, en cuyo centro se encuentra la monumental columna dedicada a la independencia. Al fondo de la plaza se encuentra la parroquia de San Juan Bautista, construida sobre los cimientos del primer templo católico de la ciudad, que data de 1531, cuando la ciudad fue fundada. Se cuenta que fue en 1690 cuando los habitantes de San Juan del Río pidieron al virrey el permiso para construir un nuevo templo y convento. Y fue hasta 1729 cuando fue terminado y consagrado al santo patrón del pueblo, San Juan Bautista. Me contaron que hoy a las 9 de la noche, al exterior del templo, dará inicio a un recorrido de leyendas muy distinto a los que hay en otras ciudades. Así que no podía perdérmelo. Pero mientras llega la hora, continuaré mi recorrido por el pueblo. San Juan del Río se encuentra exactamente sobre el antiguo Camino Real de Tierra Adentro, la ruta que llevaba las mercancías más ricas del norte de la Nueva España a la Ciudad de México entre los siglos XVI y XIX. San Juan del Río se nutrió así de grandes riquezas económicas y culturales, que pueden verse en la diversidad y belleza de su arquitectura y la alegre vida de sus calles. Llegó la noche y la gente comienza a reunirse en torno a la parroquia de San Juan Bautista, donde ya nos aguardaban unos personajes muy especiales. El diablo y un general. Así es, general. Bienvenido a San Juan del Río. Ya conoció usted al señor Diablo, Así que es. es nuestro guía y nuestro hilo conductor en este recorrido de leyendas de La Llorona que vamos a tener aquí en esta noche. ¿Qué nos puede decir de este tour de leyendas de La Llorona? Pues este recorrido ya es una costumbre cada fin de semana desde hace 9 años, señor Márquez. ¿Sabe usted? Y me encargo de llevarme a estas almas peregrinas por las calles de San Juan del Río para que los espectros les cuenten sus leyendas. Me parece muy bien. Oiga, yo fíjese que no soy Márquez, pero No. soy conde. Señor Conde, ¿Cómo señor ve? Conde y ¿Cómo ve? Márquez. No está Y peleado Márquez, uno con muy otro. Muy bien, me gusta. Peregrinos, esta es la tercera llamada. Tercera llamada para el recorrido de las leyendas de La Llorona por San Juan del Río. Y ya nos vamos. Los que gustéis acompañarnos, pues tenemos lugares y los que ya tengan su boleto, avanzad y ocupad los lugares en los transportes. El recorrido inicia en el exconvento de Santo Domingo, construido en 1690. Actualmente este recinto es el Palacio Municipal de San Juan del Río. Acá, peregrinos, en la Santo Domingo ha visto cruzar de todo, desde un virreinato, un muy joven y en pañales, México libre. Y por supuesto, este convento también ha visto cruzar uno que otro maleante. Nueva España. Aquí, nuestro diabólico guía cuenta la leyenda de una misteriosa mujer que presumía de haber asesinado ni más ni menos que al presidente Benito Juárez. Era tremenda, era mala, mala, como el horario de verano. Así era la puta. ¡Arriba las manos, cabrones! ¡Esto es un asalto! ¡Rápido! ¡Quiero que saquen todo! Tienen 5 minutos para llenar mi sombrero. Usted, tómelo. Quiero que pase y que todos pongan algo. ¡Rápido! Se cuenta que Leonarda Martínez, alias La Carambada, fue una asaltante de caminos.
pero antes estuvo casada con un general del ejército republicano que fue acusado de traición y condenado al paredón. Leonarda imploró al presidente Juárez que absolvieran a su marido, pero este se negó. Para vengarse, vertió en la copa de Juárez un veneno hecho a base de 21illa, una planta que provoca la muerte por flema de pecho a los 21 días de haber sido ingerida. Se dice que en cuanto Leonarda escuchó la noticia de la muerte de Juárez, salió de su lujosa casa para convertirse en la salteadora de caminos más famosa y cruel de Querétaro, encargándose de que sus víctimas recordaran muy bien que habían sido despojados por la carambada. Peregrinos, otro lugar infaltable en cualquier recorrido por San Juan del Río es este puente grande, puente nacional o puente de la historia en San Juan. El recorrido de leyendas concluye en el famoso Puente de la Historia, con la tradicional leyenda de La Llorona, que busca eternamente a sus hijos por la ribera de este río. Este recorrido me había dejado tan asombrado que le pedí al diabólico guía que me acompañara al día siguiente para explorar los sitios más emblemáticos de esta ciudad. Acordamos encontrarnos en el lugar donde nos despedimos la noche anterior, en el Puente de la Historia, que cruza el río San Juan. Ahí me enteré de que el diablo no llevaba por nombre Satanás, Belcebú o Lucifer, sino Juan Carlos. Y era un gran conocedor de los secretos de esta ciudad. Qué bueno que me citaste aquí. Está bien bonito este puente, ¿eh? Es un lugar muy tradicional, es emblemático de San Juan del Río y es el puente de la historia. Prácticamente es la estampa más conocida de San Juan del Río. Ha cumplido ya 300 años, además. Déjame decirte. Y lo construyó don Pedro de Arrieta. Don Pedro de Arrieta fue un arquitecto conocidísimo durante el virreinato. Además, este puente de la historia construyó la parte que le tocó en la Catedral Metropolitana, porque también contribuyó a la construcción, y en la misma Ciudad de México también se encargó de la construcción de la Casa de la Profesa, que se encuentra ahora en Isabela Católica. En el centro, en el corazón del centro histórico. En el corazón. Pues bueno, muy bonito lugar para iniciar nuestro paseo aquí en San Juan del Río. Vamos pues a empezar esto. De regreso en el centro de San Juan del Río, Juan Carlos nos llevó a un lugar conocido como el Museo de la Muerte. Pues aquí estamos. El Museo de la Muerte, Miguel, ¿qué te parece? Funcionó como panteón desde 1857, cuando abrió por primera vez las puertas. Y así continuó hasta 1971, cuando ya definitivamente dejó de funcionar. Décadas después se transformó en un museo de sitio que es hasta ahora el Museo de la Muerte. El objetivo de este museo es mostrar los ritos mortuorios que se han practicado a lo largo de la historia de San Juan del Río, desde su ocupación prehispánica hasta nuestros días. Esto fue hallado también en el basamento piramidal en los alrededores de San Juan del Río, que ahora se encuentra en el barrio de La Cruz. Los entierros, que curiosamente se hacían en torno a un fuego, y además de todo eran grupales. La conservación de huesos en vasijas de barro. También en algunos lugares y sepulcros se han encontrado este tipo de entierros. En vasijas. Hace una alusión muy clara a la Madre Tierra, que es la dadora de vida, regresarlos a la tierra y reincorporarlos a la Madre Tierra justamente en el barro, semejando este vientre materno. Juan
Juan Carlos, las fotografías están muy impresionantes. Sí, son los niños que mueren, incluso a veces sin ser bautizados, son los famosísimos angelitos. Estas fotografías son de los 20. La muerte de los angelitos. La muerte de los angelitos, y así regresan al cielo, como angelitos. Claro. Las fotografías también sirven como documento para recordarnos que el uso del ataúd tampoco era muy común, y el velorio se hacía, o el entierro incluso, se hacía con el cuerpo a la vista de todos. Sí. Juan Carlos, muchas tumbas de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Sí. Y muchos niños. Esa niños. justo que estás tocando, dice la niña Leonor Trejo, falleció 17 de noviembre de 1926. Por allá hay otra niña joven. La última tumba es de una niña Yarza, justamente, y sí vas a encontrar desde meses o días de nacidos hasta ya más avanzaditos, de 9, 11 años. Y además de todo, el Panteón de la Santa Veracruz tiene otra particularidad. En 1857 se firma una nueva constitución que le pone un alto definitivo a los bienes del clero. Pierden terrenos, pierden conventos y pierden panteones. Entonces, el Panteón de la Santa Veracruz es el primeritito, absolutamente laico, que vas a encontrar, no solamente en San Juan del Río, sino en buena parte del Camino Real. No solo los entierros expuestos en este museo son valiosas evidencias del pasado de esta región. El edificio mismo ha sido testigo de las transformaciones de la ciudad. En él reposan antiguos habitantes de San Juan del Río, y en sus muros está escrita la historia de esta bella ciudad que contamos a través de este viaje. Si le preguntas a los queretanos qué debes visitar, una de sus primeras respuestas siempre será el Museo de Arte de Querétaro. En la antigua calle del Desdén, hoy Ignacio Allende, se encuentra el exconvento de San Agustín, que se empezó a construir en 1731. El Museo de Arte de Querétaro es una escala obligatoria en esta ciudad. Aquí puedes ver obras de entre el siglo XVI y el XIX, pero nada más en los detalles del edificio barroco te puedes perder un buen rato. Este edificio barroco se convirtió en Museo de Arte de Querétaro en 1988. El claustro bajo está muy bien conservado. Desde ahí se pueden ver los ornamentos de toda la estructura. Cornisas ondulantes, mascarones, figuras femeninas y todos esos diseños que abundan en el barroco. Los rostros y demás detalles que adornan el claustro forman parte de un trazo que representaba el mundo terrenal, un verdadero laberinto para la vista. Cuéntanos la historia de este edificio que es impresionante. Impresionante. Es el claustro barroco más hermoso de toda América. La historia de este edificio se remonta al siglo XVIII, con los monjes agustinos. Llega la reforma, los expulsan y entra la soldadesca. De ahí que veas tú que hay muchas partes que están un poco destrozadas. Y no fue hasta 1987 se cierra para hacerlo ya un museo de arte de Querétaro. En la parte alta y alrededor de la fuente se observan figuras que representan la vida eterna. El claustro está dividido en tres partes, el terrenal, el espiritual y el celestial. La parte baja a mí se me hace la más interesante porque estos que tú ves, estas figuras, representan las tres edades del hombre. Ese es el joven, este es el maduro y aquel que ves en la esquina es el viejo. Tiene un roleo que es el clásico barroco, pero lo importante es que cada una de las figuras está viendo a su contraparte. El barroco de la arquitectura del antiguo convento hace eco con la primera parte de la colección,
conformada por esculturas de madera, pinturas anónimas y óleos de autores como Miguel Cabrera, José de Alcíbar, Nicolás Rodríguez y Francisco Antonio Vallejo. En la colección también destacan las piezas que pertenecen al manierismo. En este museo también hay muestras temporales de arte contemporáneo. En estos días pueden apreciarse algunas obras de Aníbal Angulo, Rodolfo Camacho y David Camorlinga Tagle. De entre toda la colección, sobresale un modelo recurrente en la época: las vírgenes apocalípticas, donde la figura femenina tapa el sol. Enfrente de nosotros tenemos un cuadro bellísimo que es de Luis Antonio Vallejo, uno de nuestros grandes pintores mexicanos, y estamos viendo la Inmaculada Concepción con sus 12 estrellas. Es una virgen apocalíptica. Tiene en la cabeza una paloma que significa el Espíritu Santo, que la está, impregnando, la está poniendo en cinta, por decirlo así. Y vemos también al demonio, en este caso interpretado por una víbora. Fíjate que ahí también es una Virgen Purísima Concepción y sigue el mismo símbolo de la media luna. Y también es apocalíptica, porque apocalíptica quiere decir que el sol, como lo ves ahí, está detrás de ella. El Museo de Arte de Querétaro se encuentra en el centro histórico de esta ciudad capital. Te recomendamos una visita guiada para sacarle todo el provecho a cada uno de los rincones de este edificio. Desde finales del siglo XIX, Querétaro necesitaba sustituir el tráfico de carretas, carruajes, burros y caballos. Había un ferrocarril central que funcionaba desde los años 80 de aquel siglo, pero ya era insuficiente. Durante la parte final del Porfiriato, se inauguró una nueva vía que traería el Ferrocarril Nacional, un proyecto ambicioso y moderno. El 19 de diciembre de 1903, el presidente de la República, Porfirio Díaz, vino a este lugar para inaugurar la vía ancha del Ferrocarril Nacional, no la estación. La estación estaba en construcción y la estación de pasajeros como tal fue concluida e inaugurada el día 3 de octubre de 1904. La ciudad se transformó radicalmente. Desapareció el servicio de diligencia, llegaron los tranvías de mulitas y después los eléctricos. Así se alargaron las rutas del comercio hasta las lejanas comunidades de La Cañada y El Pueblito. Esta fue una de las 3 estaciones de tren que tuvo Querétaro, un punto estratégico en la red de caminos del país. Después de que los ferrocarriles dejaron de funcionar, la estación fue declarada monumento histórico. Además, queda dentro del perímetro que en 1996 fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La estación, espacio de encuentro, también es un museo y un centro cultural. En la sala de espera te puedes imaginar cómo era viajar en aquellos trenes. Así era más o menos la vida cotidiana en este lugar. Los registros, telégrafos y máquinas de escribir también son parte del pasado ferroviario. Una serie de fotografías documenta la actividad que aquí se llevó a cabo hasta los años 80 del siglo pasado. Afuera de la estación se conserva un ejemplar de locomotora, la famosa 2520, con todos sus elementos y maquinaria intactos. Bueno, esta locomotora es una locomotora tipo consolidada y se conoce como 462. ¿Por qué? Porque tiene ruedas delanteras que son 4, que sirven para mantener el curso de la locomotora, 6 ruedas grandes que son las ruedas de tracción y 2 ruedas posteriores. Esta es una locomotora que corrió de México a Toluca en su ruta original y en los tiempos en que fue comprada a los Estados Unidos. Es norteamericana. Ha estado en exhibición aquí los últimos quizás 20 años. Una de las piezas más fascinantes del museo es esta enorme maqueta que muestra un Querétaro en miniatura.
con sus iglesias, viviendas y edificios históricos. Y, cómo no, sus caminos y vías del tren. En ella, uno de los protagonistas es el ferrocarril que todavía se utiliza como transporte de carga. Museo y centro cultural, en la estación hay actividades culturales, como conciertos, funciones de cine y talleres de danza. Ahora estamos en el taller de la familia Mendoza y están conmigo la señora Ceci y el señor Juan. El señor Juan es artesano de hace muchos años, ¿verdad, don Juan? Exactamente, sí, hace años que estamos trabajando en esas artesanías. Y hasta ahorita, pues, ya yo ya no puedo bien, ¿verdad? Pero sí, mis hijos ahí están trabajando. Pero tiene años. En esto han seguido adelante todas mis hijas, todos mis hijos. De lo poquito que ya no puedo yo, ellos lo hacen, ellos trabajan, ellos me traen el material y yo todavía esas puntas lo sé hacer. Sé tallar la penca, de aquí sale el iscle para hacer esos hilos. En esos años, ¿verdad? ¿Y cómo se talla la penca, don Juan? Mire, ahorita le voy a mostrar cómo se va a ver el iscle ahí. Se va a ver el iscle ya limpio, ¿eh? Así es como llega la penca con usted. Aquí llegan, mire, todas estas pencas de aquí, así lo ven. Pero aparentemente, pues dices, ¿qué va a salir de allí, verdad? Pues de aquí sale el material para hacer esas puntas. Vamos a ponerlo aquí, se le nombra la tabla, ¿verdad? Vamos a agarrar este palo, este se le nombra mango. Lleva una cuchillita, esta cuchilla es la que va a sacar todo el gabachito ahí, ¿eh? Mire, vamos a ver. A ver. De hecho, aquí ya podemos ver perfectamente la fibra, cómo se distingue. Aunque está húmeda, ya se aprecia la fibra del iscle. Entonces, como esto ya le sacamos el gabacito que ya he tirado, mire, ya como quedó este isclito. Vamos a volver a majarle, machucarle, tumbarle todo esto y ya quede como este. Mire, entonces ya es de esta forma. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a amarrarle. Mire, ahora sí, le pueden tocar, no pasa nada, no da comezón, no les pica esto de aquí. Ya no pica, ya no les molesta nada, completamente nada, ¿eh? Aquí sí, todavía tiene el gabacito como eso, todo pica mucho, pero esto ya no, mire, ya quedó limpio. Ustedes lo están viendo de ahí, cómo estaba hace ratos, pero ahora no. Este es el trabajo que antes, todo vía progreso, que ahora es vía progreso. Tallábamos todo, puras pencas de estas. Ahorita vamos a pintar el isle. Para aquí sacamos las puntas que ya que lo hilan. O para hacer otras cositas. Otros dibujitos más. Tiene cáscara de nuez, tiene Santa María, cáscara de granada, cáscara de mezquite, cáscara de huizache, para que macice bien el color, que no se despinte tan fácil. Y ya sale mejor. Y entonces ya, mire ya cómo sale, mire. Sharanza no más ritashi. ¿Qué quiere decir eso? Está bonito el iscle. Ahorita lo vamos a dejar mucho rato, todavía. Y ahorita vamos a hacer el otro. Y mientras yo me voy a ver las artesanías que hacen sus hijas. Ándale. Ándale.
Las hermanas Mendoza heredaron la habilidad artesanal de sus papás y hacen de verdad cosas muy bonitas. Y Aurelia justamente nos va a enseñar cómo se hacen unas de estas muñecas que incluso han ganado concursos. Sí, así es, hemos ganado algunos concursos y bueno, pues ahorita vamos a ver cómo, le voy a enseñar cómo moldear una de las muñecas. Miren, si me gusta, si quiere ayudarme, primero le vamos a hacer el molde de la cabecita, que se hace así, y vamos a agarrar un hilo y vamos a ponerle aquí. Mire, darle vuelta para moldear la cabecita. Después de esto le vamos a poner sus manitas, que ya están aquí preparadas para ponérselas. Es del mismo lazo que trabajamos. Mire, después la vamos a poner aquí en medio y ya salieron sus manitas, mire. Después vamos a hacer... Y de esta manera medimos la altura de nuestra muñeca. Sí, para que veamos qué tan grande la queremos, o más chiquita o más grande. Mire, ya quedó el molde. Ahora le podemos poner su faldita, que es esta. Esta la vamos a tener que meter en una aguja. Listo, damos un hilo y la vamos a coser, pero es ixtle. Mire, ver lo que es la orilla. La falda también está hecha totalmente de ixtle. De hecho, cada una de las hermanas hacen una parte del proceso, a veces cambian, se ayudan entre todas para hacer estas muñecas. Hacer las muñecas, por ejemplo, ahorita mi hermana me ayudó a tejer lo que es la orilla, que es el hilo de tintes naturales que tenemos aquí. Los trabajamos con plantas, los teñimos. Los que estábamos viendo que teñimos con la señora Ceci. Son teñidos y bueno, mire, aquí va a quedar la faldita de la muñeca. Ya quedó la faldita de la muñeca. Va a quedar más o menos así, mire. Y entonces después de muchos procesos, así lucen las muñecas. Miren nada más qué trabajo. Mire, pues quedaron muy bonitas. Hasta a mí me gustan. Mi propio trabajo, pero sí, amo mi trabajo. Está muy bonito. Y se nota porque están hechas con mucha dedicación. Si se pueden acercar, miren, vengan, van a ver el detalle con el que están hechas estas muñecas. El tejido de la ropa, los ojitos, la boca, el peinado, que hoy casualmente yo estoy peinada igual, son una verdadera belleza. Sí, mire, de hecho, pues sí, todo es fibra natural y pues nos gusta mucho nuestro trabajo. Quedan muy bonitas. Pues mire, aquí. Y son una artesanía 100% mexicana. Y así como las muñecas hacen otras cosas, ¿verdad? Sí, claro, tenemos variedad, por ejemplo, cepillos, cinturones, estropajos, imágenes religiosas, las plumitas. Así que ya vimos lo noble que es esta fibra. Se pueden hacer desde hermosas artesanías complejas como las muñecas hasta objetos utilitarios como los cepillos, como los tortilleros, las plumas. Es muy flexible. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que también son una parte importantísima para la identidad de este estado. Sí, pues así nos da gusto representar al estado de Querétaro, principalmente a Villa Progreso con nuestras artesanías. Muchas gracias, Aurelia. Pues a ustedes, muchas gracias. Sin duda, las puestas de sol en el estado de Querétaro, el aroma de sus vinos y la belleza de su arquitectura nos han deslumbrado. Aún hay más que descubrir en Aprendiendo a Amar a México. Para conocer más del tema, puedes consultar algún libro en tu casa o en internet. Lee con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes o aún no lees, o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.